Buenas tardes, mi nombre es Camila Lagos, soy estudiante de Tecnología Médica y hoy voy a realizar una entrevista a mi colega aquí presente, Matías Amaro González Cornejo, que es tecnólogo médico en Clínica Las Condes, Santiago de Chile. Comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuáles son los riesgos al realizar una resonancia magnética fetal? La verdad es que en la actualidad no existe ninguna evidencia o algún reporte de literatura que, producto de la realización del examen, ¿cierto?, exista algún daño o alguna iatrogenia al feto en este caso. Segunda pregunta es, ¿son muy altos los costos para realizar una resonancia magnética fetal? Esto, aclarando que costos nos referimos a para el centro médico en sí. Si bien es cierto, es un examen que igual requiere mucha técnica en cuanto a nivel de tecnólogos médicos que realizan este tipo de exámenes, va a depender siempre del centro oferente, del centro que ofrezca este tipo de examen, que ya pueda ser público o privado. Y en este caso los valores generalmente son análogos o similares en cuanto al costo que puedan tener estos procedimientos. La tercera pregunta es, ¿para qué sirve una resonancia magnética fetal en términos generales? ¿Para qué sirve una resonancia magnética fetal? La verdad es que la resonancia magnética fetal es un examen que es complementario generalmente, es un examen que es de segunda línea con respecto a la ecografía fetal, que tendríamos obviamente como el estándar o primera línea, y obviamente en qué forma este examen va a ser un complemento en que va a permitir tener una mejor precisión en los hallazgos que es cierto que podamos tener asociados a partir de, por ejemplo, una mejor resolución tisular, que obviamente posee esta técnica de la resonancia magnética. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales el paciente debe realizarse una resonancia magnética fetal? Bien, dentro de los motivos principales por los cuales se realiza una resonancia magnética fetal es cualquier diagnóstico que está asociado a algún tipo de presencia de alguna patología, obviamente fetal, principalmente, no de la madre, y eso está asociado principalmente a algún tipo de disrafia, alguna hernia diafragmática, alguna ventriculomegalia, lesiones quísticas, el síndrome de Potter, por ejemplo, que es bastante interesante ver en este tipo de exámenes. Pero la verdad es que el abanico es bastante amplio, sobre todo siempre sigue siendo un desafío ver cómo puede complementar más aún en la resonancia magnética en cuanto al diagnóstico de ciertas patologías a los pacientes, obviamente que tengan cuadros obviamente de alguna patología y estén en embarazo y necesitemos obviamente revisar el feto con mucha mejor resolución tisular. La quinta pregunta es, ¿realizar este examen es riesgoso para el bebé? Los riesgos asociados que pueda tener el feto en este caso por realizar un examen de resonancia magnética, la verdad es que hasta el momento la literatura no ha demostrado nada de eso, por lo tanto el paciente no va a tener ningún riesgo a menos que la literatura, cierto, demuestre lo contrario. La sexta pregunta es, ¿cuál es el protocolo para realizar una resonancia magnética fetal? Bien, en cuanto a qué protocolos podríamos realizar en una resonancia magnética fetal, la verdad es que los protocolos varían mucho entre un centro y otro, principalmente porque nosotros trabajamos directamente con los radiólogos, por lo tanto, la creación de protocolos o de secuencias que se vayan a realizar en estos pacientes va a depender mucho de cada centro donde se realice el examen. Pero macramente o globalmente todos los centros comparten de que tienen que ser obviamente secuencias ultra rápidas, ¿cierto? Porque lo que queremos en esto, en simples palabras, es tratar de congelar los movimientos fetales que, sobre todo cuando uno comienza a hacer la resonancia magnética fetal, el bebé tiende a moverse muchísimo más de lo que se mueve habitualmente. Entonces, por eso es importante ocupar secuencias que sean ultra rápidas para obviamente tratar de suprimir un poquito esos movimientos que genera el feto durante. Y la séptima y última pregunta es, ¿cuáles son los cuidados a considerar para la madre? Cuidados que tenemos que tener con la madre al realizar este examen, en realidad no existen cuidados especiales o no se acostumbre a tener algún tipo de cuidado especial para el procedimiento, pero hay que hacer un salvataje en cuanto a la posición de la paciente, porque hay muchos casos que el útero es grávido o es muy voluminoso, ¿cierto? Y en esos casos necesariamente hay que posicionar a la mamá en decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué izquierdo y no derecho? Porque obviamente lo que queremos evitar nosotros es el síndrome de la cava inferior. Y de esta forma obviamente tenemos un mejor posicionamiento para la madre, para que podamos ingresar dentro del equipo del resonador y obviamente también evitamos por otro lado generar algún tipo de daño secundario al posicionamiento de la paciente.
Para finalizar, quiero agradecer al profesional Matías González por su participación y buena disposición en este video para respondernos unas preguntas sobre resonancia magnética fetal y ayudarnos a entender un poco más de esta misma. Muchas gracias.